Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto en RTC Televisión, Municipalidad de Iquique. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa, vamos en el tercero de este año, para seguir conversando sobre temas relevantes y con invitados que tienen muchísima importancia para esclarecer cosas que es conveniente conocer. Hoy día vamos a tocar el tema de los derechos humanos en un mes bastante particular. Todavía estamos en junio. Recordemos que el 2 de junio se encontró la fosa de Pisagua. Y indudablemente que eso tiene que ver con el tema de los derechos humanos, ¿ya?, en los aspectos consecuentes a ese hecho social y político tan dramático en nuestro país. Y obviamente que el tema central son los derechos humanos en su conceptualización, en su historia, en sus consecuencias. Y para eso estamos hoy con don Óscar Torres Rivera, abogado. Él ha hecho estudios e investigaciones sobre lo que transcurrió hace ya casi un siglo. De hecho, el próximo año 2025 se cumple un siglo de los hechos ocurridos en La Coruña. Pero también vamos a hablar de Marusia. Usted, Óscar, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Diálogo Abierto, de tenerlo acá y que conversemos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, y también estamos con nuestro amigo Haroldo Quinteros Bugueño, profesor, preso político en Pisagua. Hemos estado muchas veces con él y obviamente que en este caso vamos a relevar el concepto de derecho humano también en lo que dice relación con los hechos ocurridos en nuestro país en 1973 y en particular la importancia que tiene en todo esto el campo de prisioneros de Pisagua. De hecho, uno podría decir que en el norte chileno, en el norte grande, si hay dos temas muy vinculados a nuestra historia social y política, es lo que ocurrió con los obreros del Salitre y además lo que dice relación con este campo de concentración que tenemos cerquita, en el puerto Caleta de Pisagua. Así que me voy a permitir partir conversando sobre estas cosas en el diálogo que espero que tengamos hoy. Y le voy a preguntar a Óscar Rivera sobre el concepto de derechos humanos para aclararlo acá con nuestra teleaudiencia, porque a veces se confunde con otros hechos de la vida humana, ¿no? ¿Cuál es su concepción de los derechos humanos para aclarar esto para la teleaudiencia, estimado Óscar? Bueno, en estos días está en el debate contingente, qué es lo que se entiende o cómo se interpretan los derechos humanos. La doctrina normal, la doctrina que se ha elaborado al respecto, es que los derechos humanos se infringen cuando las garantías individuales, los derechos personales, son afectados, pero por una acción represiva del Estado o por sus agentes, ¿no?, en las más variadas expresiones, policiales, militares u otras. Y entonces, claro, a la gente se confunde y tienden a hacer coincidir las infracciones de derechos humanos con las infracciones del derecho penal, vale decir, aquellas que castigan o sancionan conductas que están precalificadas de anormales o poco sanas para la sociedad y que tienen una reprimenda estatal, ¿no? Que es lo que hacen los delincuentes habituales o hoy día el crimen organizado y demás movimientos delictivos. Así es. Sí. Pero son campos distintos. Correcto. Qué bueno aclararlo eso desde el punto de vista doctrinario porque, como usted dice, Óscar, hay confusión sobre esto, ¿no? No vamos a insistir más en ello porque nos llevaría un buen rato hacerlo si es que entramos en ese campo. Haroldo, qué bueno que estés nuevamente acá, un gusto que estés acá y ¿cuál es tu posición sobre esta visión doctrinaria de derechos humanos? Pero también te pregunto de inmediato, ¿ya? Todos los años venimos
recordando lo ocurrido en Chile y a nosotros en particular en Pisagua, y la gente se pregunta, yo, tú, todos, ¿qué debe hacerse para que esto no suceda? Para que no vuelva a Para que ocurrir. nunca más sea posible. Bueno, sobre derechos humanos, lo primero es que son inviolables y se nace con ellos. Es decir, al nacer la persona, la sociedad le ofrece varios derechos, ¿no?, que son constitutivos de su propia personalidad como ser humano, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Por lo tanto son inviolables, ¿no? Por eso que, bueno, en todo este conjunto de preceptos que tiene estos de los derechos humanos, están también los derechos del niño, ¿no?, que también son inviolables, ¿no? Por ejemplo, todo niño tiene derecho a la educación, a la salud, al buen cuidado, a la protección como tal. Y bueno, el problema es que cuando la sociedad es muy injusta y muy desigual y se vive en la extrema miseria, esos derechos son conculcados, digamos, conculcados absolutamente desde que se nace con la gente pobre, con los niños, ¿no? ¿Qué derecho a la educación puede tener un niño que tiene que levantarse con sus padres allá en el sur de Chile o en Santiago para ir a cargar sacos a La Vega, ¿no? Desde luego ya no va a la escuela. Sabemos que la ausencia, la asistencia a clase en Chile es espantosa desde el punto de vista infantil, ¿no? La inasistencia en Chile está en una de las mayores del mundo en estos momentos, ¿no?, de niños en la escuela básica. Bueno, es un derecho que está siendo violado por el Estado, porque el Estado no resuelve el problema de la miseria, ¿no? Por ejemplo. Mira, en cuanto a lo ocurrido en 1973 con el golpe de Estado, desde luego la bestialidad con que actuó la tendencia política que llamamos fascismo, porque eso fue, no tuvo límite, ¿no? Se fue una perversión, pero en un grado máximo. ¿Te imaginas haber, por ejemplo, matado a unos 300 niños entre 5 y 12, 13 años? Sí. Haber violado mujeres embarazadas incluso para luego matarlas, ¿no? Haber todo lanzado, eso acreditado para los que niegan la historia, ¿no? Mira, el cadáver de una niña embarazada, sí, porque había recibido una visa de Italia. Fíjate, lo lanzaron tras la pandereta de la Embajada de Italia una noche cualquiera, ¿no? Y después hicieron mofa de eso con unas caricaturas, qué sé yo, la ultraderecha más radical que tenemos, que todavía existe, ¿no? Sí. Mira, sobre tu pregunta, ¿cómo evitamos esto? Bueno, el golpe de Estado fue una acción militar. O sea, el fin que tuvo el conflicto que había entre la Unidad Popular, que representaba un proyecto político nuevo, y la antigua sociedad, digamos, ¿no?, presidida por lo más granado y lo más radical, digamos, de sus agrupaciones, ¿no? En fin, se resolvió ¿cómo? Militarmente, ¿no? Y de eso se habla poco, no sé por qué, cuando el problema es ese, el problema es militar. Es decir, hay que democratizar las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hay que hacer y eso no se hace. Y lo terrible es que se siguen radicalizando ideológicamente, ¿no? Pero la gente no entiende eso de democratizar las Fuerzas Armadas. Claro. No lo entiende. Mira, por ejemplo, están estas famosas asociaciones de amigos del Ejército, la Marina, la Aviación. Sí. Mira, eso no tiene nada de inocente. Fíjate, un hermano de esta señora Ebensberger, que fue... perdón. La alcaldesa de Concepción, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora. Bueno, en fin, tenía un hermano que hizo declaraciones. Rieselberger. Eso bien. Él hizo declaraciones una vez y decía, bueno, sí, estoy en esas asociaciones y lo pasamos muy bien. Lo que hacemos es comentar y conversar sobre lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 y lo que vino más adelante. Por ejemplo, mira, sabemos que los militares son militares, no son expertos en administración, en educación,
en asuntos de filosofía, política, nada. ¿A qué van ahí? A ser instruidos por esta gente, ¿no? Sí. Claro. Mira, si fuera la izquierda lo que hiciera eso, también yo estaría en contra. Es decir, el ejército debe ser neutral, debe dar garantías a todos los ciudadanos de un país que ellos no van a intervenir en política. No deliberantes. Sin embargo, eso no existe acá. No existe. Intervienen en política. Mira, fíjate tú, cuando se jubila un militar, ¿a dónde se va? Los oficiales se meten casi todos en política. ¿Alguno llega a Partido Comunista, Partido Socialista? No. No, claro que no. ¿Y eso qué significa? Significa lo siguiente, y muy claro, que durante toda su vida militar tuvieron creencias políticas, ¿sí? Tiene una visión. Adscribieron a una ideología política, ¿no? Tiene O una sea, visión política es la prueba determinada. más evidente que el ejército nunca fue neutral. Ahora mira, el ejército se divide desde luego en dos partes, está la oficialidad y está la suboficialidad. Los suboficiales no pueden llegar a la oficialidad, un fenómeno único en Chile, porque en todas partes, en otros países sí que se puede. O sea, un sargento llega hasta sargento nomás. De ahí vienen los que estuvieron en la escuela militar. ¿Se han fijado ustedes en los programas de estudio de la escuela militar? Que es un liceo realmente, ¿no? En filosofía, en historia, qué sé yo. ¿Pueden estar todo tipo de profesores en la escuela militar? No. Hay concursos abiertos, ¿Concursos públicos? objetivos, No hay. en que el que perdió puede conocer los antecedentes del que ganó, etcétera. No, pues nada de eso. Es decir, son seleccionadistas, ¿no? Y de ahí salen ya muy instruidos, ¿no? Bueno, lo que llamamos anticomunistas, comunista en el sentido genérico del término, ¿no? Porque a toda la gente de izquierda la ultraderecha le llama comunista, ¿no? Entonces, la filosofía que se enseña ahí es esa, ¿no? Luego salen instruidos. Y eso también hay pruebas suficientes como para, digamos, como para decir que tengo en eso absolutamente la razón. Es decir, el ejército no puede estar ideologizado. Debe ser neutral y dar garantía a todos los ciudadanos de esa neutralidad, ¿no? Mira, está también, por ejemplo, esto de que, por ejemplo, los militares, cuando actúan en política, ¿no es cierto?, no todos realmente pueden hablar, ni actuar, ni decir nada. Es solamente la oficialidad y nadie más. El de abajo juró ante Dios y la bandera que iba a obedecer, ¿no? Y nadie ahí se pregunta, bueno, ¿mi superior obedece a su generalísimo, que es el presidente de la República? Eso no ocurrió en 1973. Así que yo hago un llamado muy fuerte a que todos los ciudadanos de Chile nos preocupemos de ese detalle, por sobre todo nuestros mandatarios, ¿no? Los políticos que tenemos tienen que, digamos, que preocuparse de ese asunto, porque el día que avance el país hacia una sociedad nueva, ni siquiera quiero decir socialista, sino que simplemente una sociedad más justa, ¿no? Sí, sociedad democrática. Y se avance más allá de los intereses de la clase dominante económicamente, bueno, de nuevo vamos a tener un golpe de Estado. Claro, claro. Por eso la importancia en lo que tú Claro. señalas como hay que democratizar las Fuerzas Armadas, en todo caso es abrir las Fuerzas Armadas para que también se sostenga sobre las bases de lo público, Claro. ¿no? Por Y ejemplo, no sea encerrada. Mira, a la oficialidad llega gente de la clase alta porque es muy caro estar en la escuela militar, ¿no? ¿Por qué no se dan becas, por ejemplo, a todo el mundo? O sea, becas de estudio para todos los muchachos que quieran ser militares y servir a su patria, ¿no? Como Bueno, tales, ¿no? ahí hay algunos elementos importantes para avanzar en todo lo que tú dices Claro. sobre democratizar Claro, las porque el Fuerzas pueblo Armadas. Sí. Asegurar quiere cerrar la igualdad. escuela militar. ¿Por qué, no? Sí. Salvo a esta escuela de suboficiales donde Sí. están condenados a obedecer a su jefecito, al oficial que está más arriba, ¿no? Te agradezco, Haroldo. Es muy importante en ese sentido, lo que tú señalas, ¿no? Claro. Quiero hacer un parangón, Oscar. Profesor Haroldo señaló en parte de su intervención de que lo que pasó en 1973 tiene que ver con una intervención militar que propicia un orden inspirado desde el Estado, ¿ya? Y eso es lo que pasó. Quiero hacer el parangón con lo mismo, pero los hechos que tú has estado investigando
sobre La Coruña y Marusia. ¿Sí? ¿Es posible hacer ese parangón? Es posible, y voy a partir con una anécdota cuyos hechos están dados en Santiago. Tengo un encuentro casual con el, en ese momento, director del Museo de la Memoria, Francisco Esteves, que ya no está, hay una directora ahora. Y me pregunta, porque nos conocíamos de mucho tiempo, que qué estoy haciendo yo. Y le digo, estoy dedicado a tratar de rescatar la historia y la memoria del movimiento obrero chileno, pero en el norte del Salitre. Pero ese tema, le digo yo, no es un tema del Museo de la Memoria, porque no corresponde a un tratamiento de derechos humanos. Un poco para acicatearlo, ¿no? Y me dice inmediatamente, no, me dice, estás muy equivocado. Nosotros no vemos solamente los derechos humanos a partir de 1973, sino que para toda la historia del país. Por lo tanto, si tú estás estudiando el movimiento obrero en el Salitre, esos temas corresponden a temas de derechos humanos que a nosotros también nos interesan. Bueno, yo voy a volver ahora en este lobby por preparar el centenario a hablar con el museo, ya no está él. Espero que la directora tenga la misma visión y corrobore que estamos ante un tema de derechos humanos. Por eso que en algunos trabajos hemos puesto, estamos estudiando la historia del movimiento obrero, la memoria del movimiento obrero y las violaciones de derechos humanos que se produjeron también en esos periodos. Así que historia, memoria, derechos humanos y si usted quiere agregarle un cuarto, patrimonio, porque todos esos sucesos envuelven también alteraciones o violaciones a la estructura del patrimonio salitrero que tenía Tarapacá. Hablando de Tarapacá, aunque esto también es Antofagasta, pero nosotros hablamos de Tarapacá, ¿no? Ese es más o menos el marco de nuestro trabajo actual. No, me parece que bueno esa aclaración y bueno ese reconocimiento que en su momento hizo Francisco Esteves, porque acá estamos de acuerdo, efectivamente tiene que ver con los derechos humanos todo lo que sucedió, por eso hablo del parangón hace 100 años atrás, y que ha ocurrido en el sur, en el centro y en el norte de nuestro país, por lo tanto es perfectamente posible hacer eso, ¿no? Y en esa materia, no sé si en su trabajo, en sus vínculos que tiene Óscar, se ha hablado sobre temas de, lo dejo también para Haroldo, sobre justicia y reparación verdadera en nuestro país a propósito. Entiendo que sobre los hechos ocurridos hace 100 años es poco, aun cuando hay un poco más en los hechos de hace 50 años atrás. Claro. Es lo que le iba a decir. O sea, justamente por la necesidad de hacer este rescate histórico y de memoria, es porque los hechos están un tanto olvidados. Y no están un tanto olvidados solamente, sino que fueron deliberadamente olvidados, ¿no? Por lo que voy a explicar ahora. En Iquique siempre hubo información sobre la matanza de La Coruña. Iquique, aquí envuelvo a todos, sigue pensando solo en La Coruña. Y no es solo La Coruña. Mañana mismo vamos a tener una actividad que está referida a La Coruña. Y todos los textos, la mayoría de la bibliografía histórica que existe, está referida a La Coruña, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué hace? Y La Coruña en parte ha sido también olvidada, hay que reconocer eso, ¿no? A pesar de todos esos trabajos. Pero ¿qué hizo que el área norte de Tarapacá? Cuando hablo del área norte de Tarapacá, estoy considerando desde La Palma, o Santiago Humberston, como se llamó de los 50 en adelante, hacia el norte, hacia Tiliviche, o si quieren extenderse hasta Arica, pero por lo menos hasta el valle de Tiliviche, que estuvo poblado de salitrera. ¿Por qué no hubo referencia a eso? Para la conmemoración del centenario de Santa María de Iquique, cuando estuvimos acá en esas conmemoraciones, yo reparaba, yo soy guarino, desde Guara, de lo mismo. ¿Por qué solamente hacemos referencia a que desde la oficina San Lorenzo bajaron las columnas de trabajadores con su familia, con sus niños, al puerto de Iquique,
en son de paz, con banderas blancas, para decir, mire, esta es la justicia de nuestras peticiones y queremos una solución justa, ¿no? Y le respondieron con metrallas. Pero en ese momento insistíamos, especialmente con la academia iquiqueña, oye, está bien, esa es la gente que se movilizó a pie, la que marchó, pero no nos olvidemos de los que vinieron del área norte, de los que vinieron del lado de Pisagua, de Caleta Buena, de Guara y las oficinas siguientes, que no vinieron en una marcha a pie, sino que vinieron arriba de los ferrocarriles de la época y llegaron también a Iquique a apoyar la movilización salitrera general, porque fue una movilización de toda la región, de toda la provincia, como se llamaba en ese tiempo. Entonces, ha habido ahora yo entiendo sí algunas cosas. La prensa de la época destacó mucho más La Coruña, ¿no? Y casi porque no tenía ocasiones de ir a reportear más lejos. Sí, claro, por las condiciones de ese tiempo. Claro, entonces obviamente la mayor información que pudo circular fue la que estaba más a mano. Sí. Y la otra quedó allá un poco en el olvido, pero teníamos una... ¿La Coruña dónde estaba ubicada, Oscar? Sí, La Coruña es parte de lo que... Usted sabe que antes las oficinas salitreras tenían una subdivisión administrativa especial, más allá de la subdivisión administrativa que tenía la región. La región tenía subdivisión administrativa desde 1884, después del Tratado de Ancón de 1883, cuando Chile se hace cargo de Tarapacá, ¿no? Entonces tenía las subdelegaciones y los distritos, ese tipo de administración. Pero las salitreras tenían una subdivisión particular que los llamados cantones. Cantón de Nebraska, cantón... Claro, ¿no? El cantón Guara, el cantón Zapiga, el cantón Caleta Buena, el cantón Negreiro, y siga. Y para este lado, el cantón Alto San Antonio y el cantón Soledad, que es donde está ubicada La Coruña. Y las otras salitreras, eso es lo otro que también pasa, que toda la gente habla de La Coruña, pero nadie habla de San Pedro, donde se inició la huelga, de San Paulo, Pontevedra, Campamento Barrenechea, Vigo, una serie de otras salitreras donde hubo reyerta, hubo enfrentamientos, hubo muertos, heridos. Entonces, volvemos también a quedar solo radicados en La Coruña, dentro de este mismo sector de los cantones de Soledad y Alto San Antonio. Entonces, eso es importante destacarlo, ¿no? Sí, es muy importante. Y el caso de Marusia, que para todos fue una sorpresa, incluso para mí, que soy nato de Guara, ¿sí? Nunca escuché hablar yo de Marusia, ni en mi infancia, ni en mi adolescencia. Sin embargo, las campanadas de alerta la toca Patricio Mans. Sí, claro. El recordado Patricio Mans, el cantautor, escritor tan querido por la gente, que viene a Iquique el año 72 a lanzar un libro de la editorial Quemantú de la época, la Unidad Popular. Nacionalizó, o más bien dicho, compró la empresa Zigzag, que era la tremenda editorial en Santiago, y le puso nombre Quemantú y editaron masivamente obras en una cantidad enorme, ¿no? El periodo más amplio que ha leído el pueblo chileno ha tenido lectura, acceso a la lectura. Entonces él viene a Iquique a lanzar su trabajo que se publica en Quemantú, Las grandes masacres obreras de Chile, algo así, ¿no? Y cuando está lanzando el libro aquí en Iquique, según la versión de él, se encuentra con Freddy Taberna. Freddy Taberna Gallego. Taberna Gallego, que yo lo conocí como Freddy Gallego primero. Después pasó a ser Freddy Taberna Hay una Gallego. Historia de eso, no la vamos a contar, pero hay una historia. Bueno, éramos compañeros de curso en el liceo, con Freddy. Entonces, esa es mi otra vinculación con el tema también. Claro. Y con Patricio pudimos conversar mucho porque vino para el centenario y lo llevamos a conocer Marusia, a Patricio, ¿no? Estuvo allá. Y él cuenta entonces que Freddy, cuando presenta el libro, en el libro de Patricio no aparece Marusia. Y Freddy le dice, pero se te olvidó Marusia. Y Patricio me pregunta, ¿y de qué me estás hablando tú? Y una salitrera le dice que quedaba allá en Guara, cerca de Guara, 7 kilómetros hacia el poniente,
Y bueno, Patricio Mann dice, no tengo idea. Y entonces él empieza a estudiar Marussia. Patricio Mann, del 72 en adelante. Pero vino el golpe de Estado e interrumpió todo su trabajo. Perdió grabación, perdió los contactos, perdió todo. Y entonces cuando llega a su primer exilio en La Habana, en la desolación de ese momento, como escritor, trata de rememorar lo que había podido capturar de su investigación y elabora una novela histórica. Solo de sus recuerdos. Con sus recuerdos sí. de cómo pudo haber sido... ¿Qué es lo que conocimos nosotros, la novela? Actas de Marussia se llama esa obra, ¿no? Que después, después fue una película. Lo lleva al cine en un periodo también de esplendor del exilio chileno, ¿no es cierto?, que tiene mucha publicidad, grandes actores, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa más personal que yo me pregunto, a veces converso con algunos compañeros, como el compañero Oscar Varela, ¿por qué Freddy sabía de Marussia y yo no sabía de Marussia? Mi respuesta es que Freddy fue al pedagógico y tuvo profesores de historia social de Chile. Claro. ¿No? Allá grandes profesores de historia grandes social. Profesores, Hernán Ramírez, Barría, Ortiz, Jovet, Ramírez, Necochea. Un montón de grandes tremendo, profesores destacados de la historia más clásica de la historia social de Chile. Es muy posible que esté y yo relacionado fui a la con escuela eso. de Derecho, Claro. donde la historia era institucional, era constitucional, Es era la- la historia del es la derecho, verdad el oficial. derecho romano, la historia oficial. Claro. Y por eso nunca me enteré. Sí, claro. Buen punto. Óscar, te agradezco eso porque la verdad es que son cosas hechos que la mayoría de la gente no conoce. Claro que no. Y acá hacemos un aporte. Y yo también quiero aprovechar porque acá somos todos pampinos. ¿Ya? Yo soy pampino también, pero viví muy poco allá. Yo soy de Santiago Jamás. ¿Ya? Y mi papá de La Palma. Por grande. Pero también tú eres de Iris. Mira, te voy a contar. Tu visión de esto. Una hermana de mi madre, doña Dorca Bugueño, con su marido, don David Olmedo, bueno, estaban en La Coruña cuando fue la matanza. Ah, mira. Ya. Él se libró pero jabonado, o sea, casi por casualidad. Sí, po. Así que, mira, los detalles de cómo fue esa matanza, la tía siempre los contaba, ¿no? Los contaba. Era casi parte de la historia claro, familiar. Claro, ella contaba, por ejemplo, que la cosa no solamente fue en La Coruña, ¿no? Los asesinatos siguieron en varias partes del cantón Alto San Antonio. De partida, en el propio Alto San Antonio, en Pontevedra, me dice que ahí fueron, pero horrorosas, digamos, las muertes que hubo, ¿no? Es decir, asesinatos con metralla, ¿no? Cañones y metralla. Así que, por lo menos, eso lo tenía muy claro yo desde que yo era pequeño, ¿no? Por ser pampino, para empezar, yo nací en Iris, ¿no? Y siempre supe de lo ocurrido en nuestro norte salitrero, ¿no? ¿No? En que los obreros fueron muy maltratados, para empezar, ¿no? Y para qué decir hace 100 años, o más todavía, ¿no? Cuando lo que vinieron a pedir a Iquique fue, pero lo mínimo, ¿no? Un pedazo más de pan nomás, como dice claro. la canción de La Pampa, ¿no? Sí. Y sin embargo Canta fueron la aquí Pampa. asesinados de una manera impresionante. Que es la continuación de lo ya ocurrido por el Estado conservador, fundado por Portales, ¿no? En 1833, ¿no? Sí. De ahí en adelante, ¿no? Con el pobre pueblo mapuche. Las matanzas de mapuches, oye, pero son Tremendo. las mismas o peores Entre incluso que las ellos, sufrimos aquí en el norte. Ranquil, ¿no? Es tremendo. Claro. Haroldo, pero ¿qué piensas tú del olvido, un poco en lo que nos venía señalando Óscar, acerca de que no se sabía nada? Porque, y no bueno, solamente la prensa o el poder político, sino también los demás. Pero si el Estado conservador que tenemos se ha ocupado de hacer digamos, que nadie sepa estas De cosas. tender un velo. Sí. Claro. Y no teníamos capacidad de Sí, respuesta, es decir, Claro. los movimientos, los sectores proletarios no tenían capacidades para una contra. Claro, y yo diría que todavía, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo ahora, Sí. en este canal de televisión, que agradezco mucho que te tenga a ti ahí
Bueno, es frente al volumen de No, es demasiado. el poder mediático, digamos, Claro, no hay del comparación. sector conservador de la sociedad, oye, Sí, claro, no hay es muy comparación. poco lo que se puede hacer. Sí. Así que lo que están escuchando, por lo menos, que escuchen bien lo que estamos diciendo acá, ¿no? Recordemos que hoy es 26 de junio, el día natalicio de Salvador Allende. Así es. ¿Ah? Claro. Y recordemos también que, bueno, tú estuviste, fuiste preso político, el senador Soria también fue preso político en bueno, Pisagua estuvo y en él el no mismo reniega juicio. y siempre lo recuerda. ¿Ya? Con Soria estuve en el mismo juicio, así que Sí, sí, claro, qué duda cabe. conozco muy bien todo Por lo tanto, eso. es una historia viva todavía, ¿no? Claro, de ahí viene el olvido, pero tú... Yo te tú- quiero agregar dos sí. cosas más que son gruesas, así para que la gente lo tenga claro. Dinos. Mira, es bueno hacer una comparación con Santa María de Iquique, que es 1907, sí. son algunos años antes. Claro, unos años antes. En 1907, la matanza de los obreros se hace aquí en el puerto de Iquique, Sí. en la propia escuela, Correcto. y más allá de la escuela, en el hipódromo y otros lugares. Tal vez algunos en La Pampa, pero los menos. Estuvo concentrada, estuvo focalizada, como se dice ahora, la matanza en el puerto de Iquique, ¿no? Ya. En 1925, que son los hechos que estamos comentando ahora, próximos al centenario, los sucesos ocurrieron en La Pampa, fue al revés, no bajaron para acá, subieron las fuerzas represivas militares, la prensa de la época dice, en 7 trenes subieron cargados los trenes Lleno con las de tropas. militares, tropas. Y nosotros tenemos ahora un gran avance que permite mejorar la información que tuvieron los que antes historiaron. Y es que están los documentos militares oficiales de lo que ocurrió en la época. Nosotros aquí, yo creo que esto está en prensa ahora, en 15 días más tenemos afuera la publicación de esos documentos para que la gente los conozca. Uno puede discrepar del número de muertos que ellos consignan, del número de heridos y del número de detenidos, como suele ocurrir, porque para volver otra vez al tema del derecho penal, derecho humano y esto, o penal militar, ellos tratan de disminuir su culpa después cuando tienen que enfrentar el sumario de la fiscalía correspondiente. Salieron todos impunes, poco menos que premiados. Pero obviamente ellos que rebajan la numeración de las bajas, digamos, de las bajas, en este caso enemigas, de los subversivos, en fin, hay calificativos muy fuertes, unos más que otras. Por ejemplo, Carabineros de la época es más fuerte para calificar a los trabajadores obreros que los propios militares, ¿no? Sí. Si ustedes van a algún detalle, el profesor podría ir, los partes, que son 3 grandes informes de los militares, tienen más errores ortográficos y de sintaxis que lo de los carabineros. Escribían mejor los carabineros. Y no, el fiscal, por supuesto, Sí, es más formación. era abogado, ya tenía más precisión Sí. en el uso de los términos. Esos detalles se pueden estudiar también, ¿no? Bueno, esa es una cosa que es muy importante, pero también es otra, que junto a las salitreras mismas, nosotros no hemos constatado mucho eso, existían pueblos, voy a usar una palabra repetida, civiles, que no estaban dentro del manejo de las empresas, de las compañías salitreras de la época, sino que eran parte del Estado. Donde estaba el Estado, estaban las oficinas públicas, las escuelas, los hospitales, lo que había. ¿Como cuáles? Para que tenga una Alto de razón. San Antonio y La Noria. Ya. O al revés, Civiles, La Noria, ¿no es cierto?, que es no más eran, antigua, no eran campamentos y Alto de salitreros. San Antonio eran los pueblos, y Pozo Almonte eran los pueblos del Sí, te lo iba a sector. comentar. Pozo Almonte también entra en ese También rango. Pozo Almonte, e incluso Lagunas allá más al sur. Ya. O no sé si otro nombre. Laguna, ahí cerca de Iris. Cerca, claro, de Iris para allá, ¿no? Sí. Ya más, porque ya después Antofagasta, entonces hasta el sur. Ya, interesante Esos eran eso, pueblos. interesante En eso, cada uno de esos pueblos había un local de la Federación Obrera de Chile, la FOCH, que era el organismo de la época. Sí, claro. Lo mismo vale para el norte. En Guara había un local, en Negreiros había otro local, en Zapiga había otro local, en Pisagua había otro local. Todos estos locales, los militares y la policía los allanaron,
¿no? Para desmovilizar a la dirigencia laboral del conflicto, ¿no? Para ahogar el conflicto, por supuesto, y tomar los detenidos, cerrar los locales y todo. Pero yo quiero relevar un caso que también ha sido muy desconocido. Ya. Y es que los militares, cuando suben a La Pampa y se distribuyen hacia el norte, hacia el sur, los que van al norte se dirigen a Guara, donde había ya un destacamento de carabineros importante, porque desde ahí patrullaban la cordillera. No había antes policía en la cordillera, así que se patrullaba desde Guara. Y están en noticias la noche anterior, el día 4, víspera del gran enfrentamiento que es el día 5, 4, 5 y 6 son los días clave, pero como bien dice el profesor Haroldo, fueron varios días, eso también es lo otro que hay que tener en cuenta, que se podrá decir 15, 20 o más días que hubo represión y hubo muerte. Bueno, entonces se dirigen al local de la Foch a las 23 horas, 23, 15 horas dice el parte, militares y policía. Y los dirigentes obreros, que ahí estaba la dirección de Marusia, y de otras salitreras, Rosario de Guara y todas esas de alrededor, que eran importantes, en vez de huir, de arrancar, se apertrechan en el local, se encierran en el local, ¿no? Como una especie de cenáculo sindical, digo yo, una especie de cenáculo. Un acto reflejo de defensa también. Autodefensa también, ¿no? A machote cerraron las puertas. Entonces cuando llegaron los militares golpearon, y cuando vieron que no abrían, le echaron abajo el local, le cerrajaron todo eso, y eso hemos denominado el asalto a la Foch de Guara, porque los otros locales no fueron asaltados, fueron allanados, fueron detenidos, pero acá sí que hubo. Ellos dicen en el parte oficial que hubo 7 muertos del lado de los trabajadores o de los subversivos, como yo decía. 26 detenidos. Heridos no dicen cuántos, pero 26 detenidos al retén de Guara. Eso en los partes oficiales. El parte oficial, ¿no? O sea, si fueron 7... Seguramente eran más. Hay que agregar que seguramente eran más. Y si los 26 detenidos, seguramente eran más. Porque hay después testimonios. Hay un testimonio que es una entrevista que se hace en el diario El Siglo, en los años 60, creo que 64 o 65, no recuerdo exactamente. Y ahí la periodista Adriana Serla, que era muy conocida en la época, me acuerdo, entrevista a un trabajador originario de San Clemente, de Talca, que había llegado a los 14 años a trabajar en las salitreras y que había estado en el local de la Foch de Guara, que presenció el desarrajamiento, allanamiento y asalto. Y él fue de los detenidos que estuvieron en el retén. Y él cuenta entonces que como el local se hizo poco, el retén, que no era chico en ese momento, porque se usaban las caballerizas, entonces usaron como sitio de detención alternativo la oficina Constancia, que está al lado, ¿no? Que si uno ve los muros actuales, tenía muy buena estructura arquitectónica. Y bueno, recordemos que habían centenares de oficinas. Claro, y entonces ahí fueron a dar el resto de los detenidos. Entonces él dice que en las noches, tal como se ha contado después del 73, fusilaban a la gente y las llevaban y las tiraban a la fosa común del cementerio de Guara. En Guara, la fosa común de los muertos está dentro del cementerio. ¿Y hay recuerdo de eso actualmente? Estamos tratando de hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque estamos ubicando los sitios de memoria. Voy enseguida a eso, Óscar. Estamos ya cerrando el programa de ahora. Hemos ido rápido, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta de lo rápido que hemos ido en esta conversación que han llevado ustedes. Haroldo, para ir cerrando también, aparte de la democratización de las Fuerzas Armadas para enfrentar esto, que es parte de la historia nuestra, ¿ha faltado pedagogía? Te vuelvo a decir, esto está pero totalmente programado. Es decir, el Estado conservador se ha ocupado de eso, ¿no? De tener a su lado un aparato armado, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas siguen funcionando como digamos, el brazo armado de una clase social que tiene una expresión política, ¿no? Y eso es gravísimo en un país como el nuestro, en que hasta hay hoy dificultades sociales. Falta democracia y falta pedagogía. Por supuesto, falta enseñar. Tenemos un ministro de Educación comunista.
No, bueno, sin embargo, no se hace lo suficiente. No se hace lo suficiente. Sí. Bueno, tampoco en las universidades. tampoco el ministro lo puede todo. Claro. También Por el está contrario, limitado. hay como cierto acuerdo, ¿no? Mira, volviendo atrás y siendo bien claro en esto, cuando se gana el plebiscito del 88, ya antes había como un pacto, digamos. Acuérdate que al día siguiente de ese triunfo aparecen los caras pintadas, Sí, claro. aparece Pinochet amenazando con un nuevo golpe, no quería reconocer el triunfo del no, etcétera, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, los políticos que están a la cabeza de todo ese movimiento que fue aquel por la recuperación de la democracia, no hicieron nada prácticamente, sino que muertos de susto, o a lo mejor ya en connivencia, digamos, con la derecha política, ¿no? Sí. Simplemente actuaron como quería la derecha, ¿no? Es decir, que no se hiciera nada y que siguiera todo adelante. Acuérdate cuando fue el juicio de Pinochet. Mira, ese fue un hito pero fundamental en nuestra historia. Sí, sí. Si Pinochet hubiera caído en manos de la justicia internacional, a la cual tenía mucho que responderle, ¿no? Aquí murieron muchos extranjeros, ¿no? Se apresuraron en traerlo. Claro, claro. Bueno, no se puede decir que se salvó solamente porque ahí intervino, digamos, el señor Noboa, Moreira, Longueira, etcétera, ¿no? Sí, claro. No, pues ahí No solo ellos. fue un socialista, entre comillas, si se le puede llamar así, Era ministro interior. claro, el que lo trajo en un avioncito muy cómodo, Es senador ahora. de vuelta a Chile, ese y socialista. en Chile la Ok. justicia se encargó de decir que estaba ya con demencia senil, que no se podía hacer nada. La justicia, la justicia. Así oye, ha sido, pues. La Mira, justicia, mira, ya Sí. mandaron un mensajito ahora, ya. lo de Jadue. Sí. Ya hay la justicia chilena nunca tampoco se puede decir que ha sido neutral, que ha sido justa. ¿No? Poco antes del golpe ya estaba, pero con la Sí. camiseta puesta, digamos, de Todo tiene sentido. la derecha, ¿no? Mira, Claro. hace pocos días atrás circuló una fotografía de un curso de una escuela de niños pampinos de una escuela primaria. Niños sin zapatos, ropa rota, raída. Claro. Fue hace 50, 60 años atrás. Hoy día no necesariamente se ve así, pero todavía hay discriminación. No, por supuesto, tenemos en Chile una tremenda... Todavía. Mira, Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Sí. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen instituciones internacionales, ¿no? Chile no es pobre, es desigual. Claro. Gracias, Haroldo. Así es. Sin duda vamos a tener la oportunidad de seguir conversando otros temas más en adelante. Ya nos veremos otra vez. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a RTC Sí. y a la municipalidad por la oportunidad que nos da Que nos permite estos espacios, ¿no? de decir las cosas como fueron realmente, ¿no? Gracias a ti. Óscar, también mi agradecimiento por haber participado hoy día en Diálogo Abierto, este diálogo fecundo, franco, sincero, sin censura, ¿ya? Porque no habíamos conversado nunca contigo y creo que junto a Haroldo han hecho un gran aporte en la conversación de hoy. ¿Qué viene de acá? Están preparando lo del próximo año, los 100 años, ¿no? En eso Un poco estamos muy decir eso para empeñados. irnos despidiendo. Claro, mira, estamos muy empeñados. Hemos empezado primero por la base, vale decir, por las comunas de Guara y la comuna de Pozo Almonte, donde están ubicados los lugares donde estos hechos fueron centrales. Con la comunidad, tratando de formar conciencia, de tomar una posición histórica. Lo mismo queremos hacer a nivel de la región, en Iquique, y necesitamos mucho apoyo de los medios de comunicación, de las instituciones, de todo tipo. Con los trabajadores estamos en contacto con la CUT de Iquique, ¿no? Ya hemos trabajado con ellos todos estos primeros pasos iniciales, esperamos seguirlos profundizando, con las instituciones de derechos humanos, por eso está el amigo Oscar Varela también en todo esto, con las instituciones académicas, con las universidades, etc. También han tenido los apoyo. colegios, en fin. Nos falta mucho más todavía, pero hemos tomado un primer contacto. Pero han logrado avanzar. Y ahora me yo parece. me regreso a Santiago por unos días, Ya. luego vuelvo, Ah, para hacer esto mismo a nivel nacional, porque
es importante que sentemos el precedente que estos hechos no son puramente regionales y locales, sino que tienen una trascendencia nacional. Son parte de la historia social de Chile y de la construcción en un periodo, en los albores del siglo XX, del movimiento obrero chileno. Sí. Entonces, de eso tiene que dar cuenta todo el país. Se agradece y gran aporte. Magnífica labor, Óscar. Muchas gracias. Mira, tú mencionaste esto de la reparación. Sí. Bueno, prácticamente no ha habido. Y si la ha habido ha sido, pero mínima, ¿no? Vamos al debe, en este momento sin hay duda. un montón de querellas y juicios que incluso que se han resuelto, pero que todavía no ha habido una reparación a los que fuimos víctimas. Sí, son muchos, por eso yo tocaba el tema. Digamos, de esa cosa espantosa que fue el golpe de Estado, ¿no? Con cárcel, con exilio, con tortura, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, y eso es la justicia de Chile, ¿no? La que tendría que ahí decir, bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer por la obligación internacional. Está escrito en todos los protocolos internacionales que, producido un acto tan horroroso como el fascismo en Alemania o en Chile, golpe de Estado, debe haber reparación a las víctimas, y eso todavía No hay, no existe. No hay. Haroldo, muchas gracias. Óscar, igualmente, hasta la próxima, nos veremos. Y en este recorrido de todo esto que están haciendo, seguramente van a tener espacio en este canal de televisión RTC, ¿no? Y a ustedes, estimada teleaudiencia querida de siempre, hemos terminado un nuevo capítulo de este diálogo abierto para ustedes, para enriquecernos, porque esto forma parte del desarrollo también de todas las personas que somos nosotros los que habitamos esta región de Tarapacá y la comuna de Iquique en especial. Muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad.